Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Soy la doctora Zulia Orozco, investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión, el seminario Crisis, Neoliberalismo y Desglobalización en el siglo XXI tiene la grata compañía del doctor Hugo César Moreno Hernández, quien nos va a platicar sobre un texto que él elaboró titulado De Ciudadanización y Estado-excepción. Al doctor Hugo César lo conocí en el seminario de juvenicidios que dirige el doctor José Manuel Valenzuela, a quien le mandamos un cordial saludo a nuestro generoso amigo. Y también es importante señalar que con el doctor Hugo Moreno vamos pues a realizar esta que es nuestra penúltima sesión del seminario, porque tenemos que pasar posteriormente a la elaboración de pues un manuscrito sobre temas de necropolítica que estamos trabajando con integrantes del mismo seminario. En ese sentido, pues bueno, antes de presentar a nuestros invitados, la dinámica consiste en la siguiente. Posterior a esta presentación de cada uno de ellos, le voy a ceder la palabra al doctor Moreno para que en el transcurso de 10 minutos converse sobre su propuesta teórica y posteriormente entraremos todos al diálogo y a la discusión de este tema. Ahora, hay que tener en cuenta que para este diálogo se tomaron en consideración pues su texto, el texto de Ciudadanización y Estado de Excepción, que lo pueden encontrar en la revista Andamios, en el volumen 11, publicado en el 2014. Está también, seguramente lo pondremos aquí el link en el video, y también lo pueden encontrar en mi página de Facebook, donde lo pueden descargar. Y también estamos considerando para el debate el capítulo 2, se titula El nuevo mercado global de tierras, del libro de Sasia Sassen, Expulsiones, Brutalidad y Complejidad en la Economía Global, editado por Katz en España. Entonces esos van a ser nuestros referentes del diálogo y a continuación voy a presentar a cada uno de ellos. El doctor Hugo César Moreno Hernández es doctor en Ciencias Sociales y Políticas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, nivel 1. Ha realizado investigación acerca del fenómeno de pandillas juveniles en México, El Salvador y Ecuador, y sobre la territorialización juvenil en espacios en las relaciones con el dispositivo escolar. Realizó una estancia postdoctoral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del 2013 al 2015. Ha publicado los libros La pandilla como ejercicio de micropoder, Relaciones de poder en los márgenes de la sociedad, Jóvenes, violencia y estrategias de sobrevivencia en el 2011, Quieto, atento y obediente, violencia simbólica entre los adultos y jóvenes en las escuelas secundarias del Distrito Federal en el 2015, Homies Unidos, estrategias de reestratificación desde la sociedad civil en el 2018, junto con la doctora Maritza Urteaga, coordinó el libro Juventud, Trabajo y Narcotráfico, Inserción Laboral de los Jóvenes en Organizaciones Delincuenciales. Tiene una extensa serie de publicaciones y bueno, actualmente es profesor de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es coordinador de equipo ganador de las convocatorias de Claxo, Múltiples Violencias en América Latina y el Caribe, Géneros, Disidencias y Alteridades, con el proyecto Mujeres Trans en Tránsito, Experiencias Migratorias de Cuerpos al Límite. A continuación presento al doctor Sebastián Botticelli, quien es profesor de filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Se desempeña como profesor de las cátedras de Filosofía Social y Filosofía Contemporánea de la Universidad de Buenos Aires y de Introducción a la Problemática del Mundo Contemporáneo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Se ha especializado en la obra de Michel Foucault, en particular en lo que respecta a las implicaciones ético-políticas que pueden deslindarse del pensamiento foucaultiano. Actualmente trabaja sobre las diversas configuraciones del nosotros, entrecomillado, como respuesta al problema de vivir con otros y como una forma de articulación con las relaciones entre entre lo universal, lo particular y lo singular, desde una perspectiva que procura poner en revisión el estatuto epistémico de la filosofía social.
Finalmente, ha compilado un libro colectivo, Humanismo y Posthumanismo, Crisis, Restitución y Disputas, junto a Samuel Cavanich, si no me equivoco. También ha formado parte de la publicación colectiva Deuda, Competencias y Punición, hacia una crítica del neoliberalismo como racionalidad de gobierno. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, entre los que destacan Lo singular y lo universal, supuestos e implicaciones de la moral antiestratégica Foucaultiana, así como La gubernamentalidad del Estado de Michel Foucault, un problema moderno, entre otros. Bien, a continuación presento al doctor Otón Partido Lara. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla y la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Su tesis de posgrado, La participación ciudadana en el Distrito Federal, un análisis en sus normas e instituciones, fue publicada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En la administración pública laboró en distintas dependencias de gobierno capitalino entre el 98 y el 2000, así como del 2005 al 2006, y fue subdirector de Participación Ciudadana en el Centro Nacional de Prevención del Delito, perteneciente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y publicó libros colectivos, revistas especializadas, portales electrónicos en noticias y colaboró en la Organización de Sociedad Civil. Actualmente es coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública en la Universidad Iberoamericana León, donde también es editor de la revista Epiquea del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. A continuación presento al doctor Fabricio Filippo Loruso, quien es maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana León. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Es coordinador del Cuerpo Académico en Desigualdad Social. Sus líneas de investigación e incidencia son sobre desaparición y búsqueda de personas en México y Guanajuato, la formación e historia de colectivos familiares y movimientos para la verdad y la justicia y la memoria, la violencia en el contexto de globalización y el neoliberalismo. Es parte del proyecto PRONACES CONACYT, incidencia política de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato y Jalisco a partir de procesos organizativos y de construcción de memoria. Finalmente, presento al doctor Obed Frausto, quien realizó sus estudios de doctorado en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en Filosofía de la Ciencia en especialización con Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología por la UNAM y un magíster en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco, España. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estancias de investigación en Harvard, en la Universidad de París, en la Universidad de Cardiff, y actualmente es profesor asistente de Humanidades en Ball State University en Indiana, Estados Unidos. Sus líneas de investigación son filosofía política, teoría social, decolonialidad y estudios sociales de la ciencia y tecnología. Es coeditor con Jason Powell y Sarah Bentel, si no me equivoco, del libro The Wariness of Democracy, publicado en el 2020, y es autor del libro Tres tradiciones de la teoría de la legitimidad política, publicado en el 2021, así como La filosofía de los pueblos originarios, publicado en el 2022. Pues a continuación, cedo la palabra al doctor Moreno. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a los colegas. Gracias por la invitación. Bueno, tú me hiciste una pregunta que es: el estado de excepción guarda un rol muy importante en el encuadre de ciudadanización. ¿Qué tomas y qué desechas del marco teórico de Agamben, ¿no? Pues, sí, en principio este concepto, categoría de ciudadanización, lo formulo a partir de la aportación de Agamben para entender
cómo en los estados contemporáneos, o sobre todo los estados contemporáneos democráticos o de apariencia democrática, ejercen el poder soberano, ¿no? Sobre los ciudadanos. Asumiendo que uno de los principios de relación política en los estados contemporáneos es la ciudadanía, ¿no? Es decir, el ejercicio de una diversidad de derechos políticos que permiten la construcción de la relación política y de lo que serían los gobiernos, etc. Para Agamben, estos gobiernos democráticos contemporáneos están sostenidos por lo que él identifica como tres pilares, que es uno de ellos sería el estado de excepción, el otro sería el campo, refiriéndose sobre todo a la idea del campo de concentración, y la producción de nuda vida. En la elaboración teórica que va haciendo Agamben, es importante comprender que para que esto suceda, para que se establezca un estado de excepción, ¿no?, que permita la aparición de un campo o de campos donde se produzca nuda vida, es necesaria la actividad legislativa, es decir, la elaboración de leyes, que incluso Agamben va a denominar leyes sin fuerza de ley, ¿no? Es decir, como legislando sobre lo que no podría ser legislado para poder disminuir las cualidades políticas de los sujetos. Obviamente toma como caso paradigmático la Alemania nazi, ¿no? La manera en que gobierna la Alemania nazi al ponerse en un estado de excepción en términos jurídicos, ¿sí?, hacer una legislación de excepción que va a permitir la operación de eugenésica y eutanásica, y sobre todo la identificación de determinados sujetos que por su procedencia van a ser considerados menos que humanos, ¿no? Y por supuesto no ciudadanos. Y bueno, para no extenderme demasiado en estos principios, lo que observo o lo que empecé a observar es cómo a partir de ciertas legislaciones hay sujetos que son despojados totalmente de sus derechos políticos. Y digamos, el ejemplo más claro serían toda la legislación antimigrante. Incluso este paso de la asunción de los migrantes irregulares como migrantes ilegales, ¿no? Es decir, transformar un hecho de transgredir una frontera de manera irregular se convierte en sí mismo en un delito. Y este delito, como vamos viendo sobre todo con digamos desde los 90, y cómo se ha ido recrudeciendo a tal grado de que este delito, o los delitos que tienen que ver, sobre todo pensando en la relación con Estados Unidos, los delitos que tienen que ver con la migración irregular, tienen procesos judiciales un tanto desapegados de un principio de derecho de presunción de inocencia, de procesos, etcétera, y que se expresan de mejor manera con la operación de los centros de detención, ¿no? Es decir, estos centros donde, cuando son atrapados en su intento por cruzar, o ya estando en territorio estadounidense, son metidos y pueden durar meses en estos lugares sin que haya un proceso judicial. En ese lugar están totalmente despojados de sus derechos políticos, aunque se puedan activar protocolos de derechos humanos que, pensemos en este caso un tanto reciente de niños enjaulados en nuestro centro de detención como si fueran animales que están en espera de ser vendidos por alguna organización de tráfico de fauna. Ahí se nota, en este proceso, se notan estos tres
tres pilares de los que habla Gandhi, ¿no? Ese estado de excepción, pero además este estado de excepción, como se realiza, como se ejerce en los estados modernos, en los estados democráticos, es a partir de legislaciones que van a, yo observo como una especie de particularización a partir del sujeto, en este caso del sujeto migrante, que se convierte en el objeto de la aplicación de estas legislaciones, que le despojan de todo derecho y que además se producen los espacios físicos, ¿no? En este caso los centros de detención, para su procesamiento. Incluso se usaba esta palabra en ese caso que les comentaba de los niños. Eso digamos, desde ahí es donde voy a construir esta idea de desciudadanización, que si bien no es la primera vez que se utiliza de esta manera, ¿no? Con ese prefijo que implica la desaparición, ¿no? La puesta en suspenso de la ciudadanía. Algunos lo habían tratado como la ausencia de las posibilidades que ofrece el Estado para que se ejerza plenamente la ciudadanía, ¿no? Es decir, la ausencia de los elementos más básicos, ¿no? Educación, salud, vivienda, etcétera. Yo lo observo de una manera, digamos, más que pasiva, activa, es decir, como un juego que podría ser casi como de lawfare, ¿no? Es decir, utilizar la ley, utilizar la legislación para promover procesos en donde los ciudadanos son despojados de sus derechos debido a su condición o a su actividad. Como vemos en el caso migratorio, me parece que es claro, pero también sucede en legislaciones que buscan frenar o combatir fenómenos como la delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Las leyes que tratan que buscan perseguir o limitar o incluso hasta con el supuesto de erradicar el ejercicio de la delincuencia organizada, también elaboran procesos en donde aparece una legislación que trata de manera diferenciada a los ciudadanos, ¿no? Es decir, se convierten en agravantes y permite otro tipo de tratamiento mucho más desventajoso contra las personas que son consideradas miembros de delincuencia organizada, y de esta manera pueden ser procesados de manera muy distinta a lo que sería un ciudadano común. Esto lo trata, por ejemplo, viene de la teoría penal del enemigo de Gunther Jacobs, ¿no? Que el principio es a estos sujetos los voy a tratar como enemigos, aunque sean parte de mi cuerpo político, ¿no? Y al enemigo no se le procesa, al enemigo no se le ofrecen derechos, sino la eliminación total, ¿no? La contención total. Y también a partir de estos procesos van apareciendo la prisión, también se va convirtiendo en una especie de campo según la manera en que los sujetos vayan siendo procesados. Esto, bueno, me apareció, me surgió así, sobre todo con la investigación sobre pandillas transnacionales en El Salvador, sobre todo las legislaciones antipandillas que se empezaron a elaborar en este país, y que a lo largo del tiempo perdón, se ha ido recrudeciendo. Lo que estamos viendo hoy en El Salvador es, sin demasiado artilugio, lo que se observa en un proceso de desciudadanización total, ¿no? Está bajo un estado de emergencia desde hace ya más de un año, ¿no? Para casi 2 años de un estado de emergencia, que permite la captura de sujetos identificados como miembros de pandillas que son asumidas como organizaciones delincuenciales, y la puesta en operación de centros penitenciarios especialmente diseñados para contenerlos. Con una búsqueda en principio de contención, pero siempre queda la duda de qué pasará después con estas más de 60,000 personas, la mayoría jóvenes,
que han sido detenidas y que están en unos procesos judiciales donde tienen espacios para construir. Solamente el caso pueden tener 6 meses los fiscales, y de esos 6 meses se pueden convertir en un año, e incluso ya están pensando en poderlo convertir en año y medio solamente para la investigación, ¿no? Judicial. En este caso ahí me parece que es descarnada la imagen que nos presenta Agamben. Esos son los elementos que recupero de la propuesta de Giorgio Agamben, ¿no? Que es en esta saga que él escribe desde mediados de los 90, que conoce como Homo Sacer. Y lo que no diría yo desechar, ¿no? No pondría como esa óptica, simplemente es que del análisis agambeniano no funciona o no opera de la mejor manera para comprender fenómenos situados, fenómenos locales. Se llama, es el desplazamiento y el uso de estas herramientas para la observación. Por eso me pareció que conjuntarlo, ¿no? Como sintetizarlo en la idea de desciudadanización permitía promover una herramienta de observación de ciertos fenómenos que suceden cotidianamente en Latinoamérica, ¿no? De ahí también la posibilidad de ponerlo en relación y a veces en contradicción, pero también en articulación con la idea de juvenicidio. La idea de juvenicidio es potente, es elocuente, pero también lleva como a un equívoco, ¿no? Como suponer que existe una posibilidad de un asesinato sistemático de los jóvenes, cuando lo que sucede es el asesinato de determinados jóvenes, ¿no? Es decir, no a todos los jóvenes, son jóvenes en condiciones y en situaciones muy específicas que sufren un asesinato, que son víctimas o son vulnerables a la desaparición física debido a las relaciones y a la manera en que las organizaciones delincuenciales se han ido territorializando en el país, o la manera en que los gobiernos van buscando o van estableciendo estrategias para el tratamiento de fenómenos como el de las pandillas transnacionales en Centroamérica, sobre todo pensando en El Salvador. Y obviamente, bueno, ya el análisis teológico economicista que hace Agamben, ¿no? En posteriores trabajos que tienen que ver con la misma saga, pues sí, me parecen demasiado complejos y poco esclarecedores para este tipo de fenómenos. Y además también mis habilidades, ¿no? Mis habilidades no me permiten utilizar, ¿no? De la mejor manera este tipo de aportaciones, que es como lo que va trabajando más contemporáneamente Giorgio Agamben. Además, bueno, acompaño el análisis o estas aportaciones con la teoría de Michel Foucault, con las aportaciones de Roberto Esposito, ¿no? Y de otros autores que me van permitiendo observar, ¿no? Establecer una plataforma de observación que me permita una reflexión y una interpretación sobre la realidad contemporánea que yo considero más adecuada. Y bueno, no sé si así podría contestar la pregunta, o ya la habría contestado. Y si habría, si paso a la siguiente, no sé, Zulia. No, si quieres, ahorita nos vamos incorporando poco a poco todos a la sesión virtual. Pero bueno, antes de ceder la palabra a los compañeros, yo quisiera vincular el tema del capítulo de Saskia Sassen, ¿no? De Saskia Sassen, con
tu productividad. Y ahí mencionar que hay un vínculo, noto un vínculo con Ariadna Esteves y tu propuesta de la parte legal, ¿no? Esa parte es interesante, pero también, vamos, en el texto de SACE nos dice que desde los años 80, básicamente, el Fondo Monetario Internacional ha girado una política económica que va hacia la desterritorialización y desalojo masivo de las personas, donde ciertos corporativos son los más beneficiados, donde la clase media a nivel global, no nada más es a nivel México, es a nivel global, se ha adelgazado significativamente. Y bueno, ahora los pobres y los muy pobres se concentran es a nivel global. Es un fenómeno que no solamente se percibe en México o en este caso, como vimos en la frontera, que se estudió con la frontera México-Estados Unidos, ¿no? O sea, tenía ahí como que las dudas, ¿no? De que hasta qué punto es un estado de excepción y no al contrario, no por el revés, ¿no? Que en qué momento es una excepción el estado que medía, ¿no? Porque si nos vamos a la población que está en situación de calle, que no son poquitos, son millones, ¿no? Si nos vamos a la violencia que sufren y padecen constantemente los afrodescendientes, ¿no? El racismo que hay, no nada más en Estados Unidos, en México y en muchas otras partes, ¿no? Entonces, no sé, cuestionar como que hasta qué punto podemos desglosar esas categorías, pero te lo dejo aquí en la mesa para darle la palabra, no sé, quién quiera participar, si Obed o alguien más de ustedes que quiera hacer algún comentario. ¿No? Bueno, pues entonces si quieres lo dejo aquí en la mesa, Hugo, y para avanzar y ya vienen los demás compañeros después. Sí, me parece que precisamente el análisis que hace Gamble es para pensar la soberanía. Y se pregunta, ¿quién es el soberano? Y bueno, va a ser, ¿quién tiene el derecho o quién tiene el poder de imponer el estado de excepción? No, y obviamente siguiendo a Schmidt, ¿no? En este caso es, digamos, ¿qué significa cuando pensamos en el Estado neoliberal, ¿no? ¿A qué nos referimos con la idea de Estado neoliberal? Si es posible incluso en términos de teoría política ponerle ese apellido al Estado, ¿no? Como también ponerle ese apellido al Estado democrático, ¿no? Cuando es la forma de gobierno. Sí, sin duda es posible porque así le llamamos, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos o qué podemos pensar a partir de la idea del Estado neoliberal? Y me parece que una manera de entender esto es comprender que es una colonización de la economía o de las necesidades del mercado a los gobiernos, y a partir de esta colonización los gobiernos toman decisiones de política pública. Y estas decisiones de política pública tienen que ver con abrir las posibilidades de que todo devenga en mercancía, ¿no? Y cuando digo todo, pues estamos pensando desde la seguridad, la salud, hasta toda esta playa de ONGs, pues es también un mercado de la compasión, podemos llamarlo así, incluso hasta de la empatía, ¿no? Es decir, todo puede devenir en mercado, y cómo lo hace el Estado muchas veces retirándose estratégicamente de ciertos territorios y permitiendo la entrada, o sea, dejando un vacío, y como en toda realidad social, el vacío no existe, ¿no? Sino algo siempre aparecerá y algo se colocará ahí. Al generar este vacío, pues aparecerán otras instancias, ¿no? Pueden ser, digamos, otras pensando en desde como lo humanitario, toda esta playa de ONGs, pero también cuando aparecen recursos importantes, pues aparecen lo que Membe va a llamar gobiernos privados indirectos, ¿no? Y ahí, bueno, en México tenemos ejemplos de esto muy claros, ¿no? Que hacen también política, por decirlo de alguna manera, infraestructura, salud, etcétera, es decir, cosas que tendría que hacer el Estado, pero también imponen impuestos. No sé, por ejemplo, estoy trabajando con unas colegas que están haciendo estancia postdoctoral acá conmigo. Una trabaja en Tierra Caliente, del lado de Guerrero, y en su trabajo de campo le toca un cambio de administración, por decirlo de la manera más eufemística, del grupo que
gobierna de manera indirecta la región. Y este cambio pues fue una noche de masacre, ¿no? Y los pobladores estaban muy preocupados por quién iba a tomar el lugar, porque entonces se iba a cambiar la relación que tenían con ellos, ¿no? Es decir, las rentas, a quién le iban a dar el sobrecosto de los artículos, ¿no? Digamos, si lo que hacen es cobrar al doble un producto, porque entonces hay que pagarle pues a quien está ahí, ¿no? Gobernando. Entonces también hay un pago como de impuestos, ¿no? Y lo que venden es cierta seguridad, cierta posibilidad de que no aparezcan otras bandas, y que esté más o menos claro, ¿no? Pero también ofrecen trabajo. Muchos jóvenes y otras personas, desde los campesinos hasta vigías y demás, pues que están dentro de la nómina de esto. Pero esta nómina además tiene una cualidad transnacional, porque esos recursos que utilizan para pagar su nómina, pues vienen de remesas, ¿no? Es una nueva manera en que pagan, en que lavan el dinero, ¿no? El dinero de Estados Unidos lo mandan por Western Union o por ese tipo de empresas creo que le llaman pitufos, a estas personas que van y cobran y después entregan y ellos se llevan con una pequeña comisión. Y digamos, todo eso genera también un entorno laboral, toda una economía específica, subterránea y compleja. Eso solamente en un microcosmos que está de ahí, lo que permite es observar cómo estos grupos lo que hacen es gestionar los recursos, los territorios y las poblaciones, ¿no? de estos espacios. Y bueno, no me quiero meter más porque también es complejo la historia de esta región. Cuando pensamos en la desterritorialización, tiene que ver precisamente con el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento, pero qué fuerzas obligan al desplazamiento. Y a veces es muy claro que son, bueno, las cuestiones bélicas, pero también están los desastres naturales y también están los desastres, digamos, los extractivistas, ¿no? Lo que provocan las empresas, por ejemplo, también en Guerrero, en Oaxaca, es muy claro la actividad minera, ¿no? La actividad minera que va expulsando, a veces de manera muy rápida y a veces lentamente, pero va expulsando población y se va haciendo con el territorio porque lo empobrece en todos sus sentidos, ¿no? Sí, pues es que son distintos los factores, ¿no? Que de alguna forma el enemigo no se distingue, ¿no? De alguna forma no sabemos quiénes son o quiénes están detrás. El hecho es que son millones de personas afectadas, que están perdiendo la propiedad, que están perdiendo la posesión, están siendo víctimas constantemente, revictimizadas en una violencia postestructural ya incluso, ¿no? No sé si algún otro compañero quisiera hacer algún comentario. Fabricio. Pues mira, un poco para pelotear, son varios, pero creo que podemos ir construyendo porque realmente, pues sí, hay mucha carnita bueno, tanto en los textos y en especial lo que comentaba Hugo, que finalmente también resumió un poco de su trabajo, me pareció muy llamativo, es decir, desde el 2014 incluso, todavía antes de la pandemia y hasta antes de ciertas reflexiones que también en México en temas fronterizos se han dado, que además de usar el marco de Agamben, manejan el marco de Mbembe, ¿no? Es decir, también de la necropolítica o las vidas precarias de Judith Butler, ¿no? También para tratar de entender, conceptualizar, ¿no? Y en esos centros de detención o campos, ¿no? En donde hay esa suspensión, estado de excepción,
de alguna manera legalizado, pero también fuera, si lo queremos ver así, del derecho internacional humanitario, ¿no? Porque eso se ve en los centros de internación temporal de Italia, del sur de Europa, sobre todo donde, que es el dique de contención, ¿no? De eso, Italia, España, sobre todo, se han vuelto tercer país seguro de toda la migración que luego poco a poco va colando, ¿no? Y también criminalizaron a priori el hecho de haber llegado ahí de parte de migrantes de África, de todas partes del mundo. Está esa criminalización previa ya instalando el delito de migración clandestina, ya no una falta administrativa o algún, para permitir algún tipo de control poblacional, claro, biopolítico, sino una transformación de eso, al menos en algunos centros o en el propio Mediterráneo más bien como territorio marítimo, en necropolítica, es decir, ahí sí ya se convierte en un recrudecimiento del andamiaje legal y de quién tiene responsabilidad de patrullar, eventualmente salvar, rescatar, conceder asilo o no a la masa de personas que a diario tratan de cruzar ese muy, muy peligroso mar, pero escapando de la también muy peligrosa situación de Libia, ¿no? O sea, de un país dividido entre tres gobiernos, en plena guerra civil, descompuesto, fallido, en donde cualquier tipo de abuso, ¿no? Se transforma en un mecanismo efectivamente necropolítico y de terror, ¿no? Entonces, el miedo es que México se haya convertido realmente en ese Mediterráneo territorial, ¿no? Debido a una serie de mecanismos que van en eso, y lo vemos también en el tema de las desapariciones, desplazamiento forzado, ¿no? Que creo que ninguno de esos se puede ni conceptualizar ni analizar por separado nada más, ¿no? Uno se puede especializar, pero finalmente creo que no existe uno sin el otro. Y bueno, entonces era de 2014 el texto que leímos, pero se extiende y se comprende muy bien desde lo que vivimos en la pandemia y de que todavía está vigente el título 42 en Estados Unidos, el regresar a los migrantes de este lado y dejarlos en espera un tiempo indefinido. Ahí Ariadne Esteves, por ejemplo, nos habla de la administración del dolor como mecanismo de esto, ¿no? El cual lamentablemente se ha replicado en la gestión así llamada del tema de las víctimas en México desde la ley de víctimas, ¿no? Que fue celebrada y fue conseguida también como un logro de un movimiento social, pero que terminó transformándose cuando luego se actúa en la práctica en un mecanismo de dilación de cualquier ejercicio de derechos e incluso de dilación de la verdad y la justicia porque se enfrasca a la gente en cierto tipo de trámites, mecanismos, etcétera, muy, muy engorrosos. Entonces, bueno, son algunas consideraciones de rebote de las varias que tenía por acá, pero para dejarlo también a los demás. Sí. Y gracias, Hugo, por la exposición. Sí. Gracias, Fabricio. Le doy la palabra primero a Otón, que ya había mencionado, y después a Sebastián, y luego voy yo. Bueno, muchas gracias. Pues los dos ensayos que leímos me parece que aportan muchos datos importantes. Bueno, yo quería comentar que en realidad creo que el neoliberalismo desde hace tiempo está funcionando y ha sido concebido así como un modelo de apartheid sudafricano o que se aplica en los territorios ocupados en Palestina, ¿no? Lo que no tengo claro es qué tan nueva es esa violencia, porque les comparto que hace poco estaba viendo algunos discursos históricos de Gandhi, entonces él refiere toda la violencia que ejerció el Imperio Británico en Sudáfrica. Entonces, pues parece que en realidad es como otro tipo de violencia refuncionalizada a la actualidad, ¿no? Entonces, en este sentido, el texto de Hugo Ceja me parece interesante porque va reconstruyendo cómo se va armando todo este andamiaje legal que permite en Estados Unidos ilegalizar a los seres humanos, ¿no? Hay un tema dramático que es que el Pacto Mundial por la Migración pues tiene algunas propuestas más o menos viables, pero no es un tratado, o sea, es simplemente un pacto
voluntario, que por cierto no firman muchas naciones por acuerdos políticos o por la presión política interna. Entonces, pues, es realmente un instrumento internacional de Naciones Unidas que no sirve, o es una declaración de buenas intenciones, en buena medida por una cuestión que mencionó Hugo César, que es la presión interna que se ejerce dentro de los Estados Unidos, pues para que cualquier acuerdo migratorio se derrumbe, ¿no? O sea, de hecho, hace poco, por ejemplo, Trump, como parte de su relanzamiento de campaña, dijo que va a ser la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues hay que prepararnos para ello. Y un poco en referencia al texto de Sassen, una cuestión que me parece terrible es la aceptación del despojo y la desterritorialización, ¿no? En Chile yo recuerdo haciendo algún viaje, entendí que había una noción que se llamaba zonas de sacrificio, que son grandes extensiones de tierra concedidas a las mineras, donde la vida humana es imposible. Pero ya después investigando más sobre el tema, pues resulta que hay zonas de sacrificio en toda América Latina, ¿no? En Colombia, en México, las concesiones mineras, por ejemplo, en México, aquí traía este dato, ocupan el 10% del territorio nacional, son datos oficiales, y hay 24,000 concesiones mineras en casi la mitad de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, el capital claramente también está apuntando hacia el despojo y los recursos, la extracción indiscriminada de recursos naturales, ¿no? Hay algunas personas con este debate climático que ya asumen pues que no tenemos salida, no tenemos remedios, el fin de la humanidad es inevitable. Entonces, puesto que es inevitable, pues hay que explotar, o sea, hay que seguir depredando los recursos hasta que explote la tierra, puesto que ya el fin de la humanidad aquí es inevitable, ¿no? Entonces, me parece que esta cuestión de las zonas de sacrificio cumplen con esta lógica, ¿no? Que además se extiende en la producción agrícola, como bien menciona Sassen, ¿no? En la producción de soja, en la producción de alimentos industriales. Ojo también con el conflicto de Ucrania, porque a veces sacan una bandera justiciera, pero detrás de todo de esta doctrina de shock que se está siguiendo en Ucrania, pues están los intereses de las transnacionales del trigo, está Monsanto, está Bayer, entonces no necesariamente es una cooperación desinteresada, ¿no? E incluso la acción de las instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pues también siguen una lógica determinada por seguir alimentando la guerra, ¿no? O sea, no es solo una evidente agresión ilegal de Rusia a un país soberano, sino también lo que se está moviendo para refuncionalizar todo un país que es reconocido como el granero de Europa, ¿no? Yo nada más cierro, que a mí me tocó hace poco vivir una experiencia, porque me tocó viajar de Tapachula a México por tierra, entonces, pues vi así un destello muy, muy pequeño del terrible drama que se vive ahí, y no les miento, había familias enteras que bajaban del autobús, las autoridades migratorias, una niñita bebé, una bebé sosteniendo una mamila, que era bajada del autobús porque les venden los boletos de autobús, y entonces si no tienen permiso para andar por México, pues simplemente no pueden salir y se van a las estaciones migratorias. Entonces, creo que deberíamos hacer también una revisión muy seria del carácter de la política migratoria mexicana, porque, o sea, la violación de derechos humanos que puede haber ahí es inusitada, ¿no? Y además la magnitud de la migración es importante. Acá en León, saliendo unas cuadras de la universidad, uno ve jóvenes, madres jóvenes, cargando a bebés casi desguanzados, pidiendo dinero en las esquinas, y eso lo ve uno en todas las esquinas, y, o sea, Guanajuato sí es un lugar de paso, pero León ya se desvían un poquito, ¿no? Gente de Belice, de Honduras, entonces creo que nosotros también como mexicanos deberíamos posicionar más ese tema. Muchas gracias, Otón. Adelante, Sebastián.
Bueno, aprovecho para saludar, buen mediodía por aquí, agradecer, ya que tengo la oportunidad, la invitación de Zulia y Obed de participar de este conversatorio, agradecer el trabajo de Hugo César, que fue realmente un disfrute poder leerlo en detalle. Sumo como comentario para traer una perspectiva un poco diversa de lo que pasa por ahí en otras latitudes, y es algo que en lo que me hacía pensar toda esta discusión y de vuelta el artículo de Hugo. Aquí en Argentina la cuestión de la migración supone un conjunto de elementos muy diversos del que todos ustedes están comentando. Y me interpelaba un poco el tratar de pensar por qué es tan distinto el fenómeno migratorio aquí. Primero, en el caso de Argentina, el preámbulo de la Constitución termina diciendo que los derechos que se establecen en esta Constitución tienen que ser para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el sur argentino. Cuestión de género aparte, con lo de hombres y mujeres y diversidades, se entiende. Y las fronteras argentinas funcionan desde la más absoluta porosidad. La frontera, ¿no? La ciudad de La Quiaca prácticamente está separada por un puente que queda en el norte argentino, con la ciudad de Villazón que queda en Bolivia, y ahí hay un flujo de gente que en realidad debería mostrar papeles y tendría que rendir algún tipo de cuenta para entrar y salir, pero eso no sucede. Lo mismo en una zona conocida como la Triple Frontera, en donde se tocan fronterizamente Argentina, Paraguay y Brasil. Hay un enorme comercio de piezas de electrónica a minoristas, y en el caso también de Chile, un cordillera de por medio, gente que viaja para hacer compras de un lado y de otro según el cambio favorezca. Hay también mucha gente que viaja y se instala, pero donde las condiciones económicas cambian y resulta ser más favorable vivir en un lugar que en otro, quizás se regresa a su lugar de origen. Lo que está pasando últimamente, al estar la moneda argentina tan devaluada, lo que empieza a decirse es que hay gente que, siendo uruguaya, prefiere alquilar vivienda para vivir del lado argentino y viajar todos los días a su trabajo a Uruguay. Esa clase de cuestiones no es una realidad completamente distinta de la que ustedes están comentando. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya discursos xenófobos, y que 2x3 no aparezca como una promesa de campaña electoral para seducir a cierto electorado, justamente el proyecto de agarrar y deportar al extranjero que delinque, pero en realidad no, eso no cambia estadísticamente nada a trazo grueso. Ahora bien, ¿esto quiere decir que en Argentina vivimos en el mejor de los mundos y que estamos exentos del problema de esto que Hugo denominaba como el Estado neoliberal? No, no quiere decir eso para nada, quiere decir todo lo contrario. Ese Estado neoliberal, que en el enfoque del trabajo de Hugo se manifiesta en la problemática de la gestión de la migración, en Argentina se manifiesta en primera instancia en lo que tiene que ver con el endeudamiento público, que son ambas cuestiones, la gestión de la migración y el endeudamiento público, que van a dar contra el trasfondo del problema de la soberanía. Y allí es en donde, como Hugo mencionaba al principio de su alocución, autores como Agamben, bueno, ¿no? Pueden aportar un conjunto de herramientas y ser muy sugerentes en un montón de sentidos, pero de este lado del océano, desde mi humildísima perspectiva, hay que tomarlo con cierta pinza, ¿no? Pareciera ser que en Agamben hay, digamos, no solo en Agamben, estoy pensando también, por ejemplo, en Derrida, el seminario La Bestia del Soberano, ¿no? Hay una crítica al ejercicio de la soberanía por entender que todo ejercicio de la soberanía supone una tendencia, si no es que no es una tendencia, es una manifestación directa de una forma como de totalitarismo. Y me parece que de este lado del océano debiéramos pensar hasta qué punto la soberanía no sigue siendo para nosotros un ejercicio que termina funcionando como la única barrera que se opone a la totalización del capitalismo neoliberal. En el caso del Estado argentino, el endeudamiento con instituciones crediticias internacionales como el Fondo Monetario Internacional supone un daño para con la soberanía que hace que toda la estructura de lo público se vea supeditada al control de los capitales transnacionales. Y eso termina funcionando de una manera terrible, ¿no? Hago este comentario como para comparar situaciones y marcar particularidades y al mismo tiempo continuidades entre problemáticas que atraviesan nuestra Latinoamérica
en modos similares, pero en capas diversas quizás. Y dentro del trabajo de Hugo, a mí lo que me interesaba preguntarle a Hugo, a ver cómo podía despegar un poco más esta idea, hay una referencia a la prisión, ¿no? Entonces una analítica de la prisión que siempre va a tomar como referencia casi ineludible a Foucault, pero luego aparece otra forma, ¿no? Ese surgimiento de la prisión como institución disciplinaria que viene a formar cuerpos dóciles en donde los desviados son reeducados para poder convertirse en mano de obra empleable, ¿no? En vigilar y castigar. Yo soy de la idea que encontramos al Foucault más marxista de todos los Foucaults posibles, y eso está muy bueno. Ahora luego marca Hugo, ya entrando en el siglo XX, la prisión parece convertirse en otra cosa y tiene que ver con la gestión de poblaciones. Ahora bien, mi pregunta iría por el lado de hasta dónde podemos, o hasta dónde puede seguir siendo importante distinguir entre prisión y campo de concentración o centro de detención, ¿no? Hasta dónde funcionan de un modo similar y a partir de dónde no. Yo doy clases a estudiantes de filosofía en contextos carcelarios, y ahí lo último que diría es que lo que opera al interior de la prisión, la habitual, la llamémosle tradicional, son leyes sin fuerza de ley o sujetos que son tratados como menos que humanos. En todo caso, son sujetos que están metidos dentro de una dinámica de burocratización que se extiende kafkianamente hasta el infinito, pero de ninguna manera están por fuera del derecho. Al contrario, me atrevería a decir que están en el centro mismo del sistema jurídico, en lo que tiene que ver con la prisión tradicional. Tomemos la prisión tradicional de un lado y opongamos a eso el ejemplo por antonomasia que sería Guantánamo, para pensar un poco los vínculos y las diferencias, ¿no? Esa es la invitación para Hugo César, a ver qué puede comentar al respecto. Buenísimo. Perdón, para hilar las ideas de Otón y Sebastián, voy a pedir la palabra, después se la doy a Obed y después a Hugo para que retomes todo. Pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes y qué exquisitez de mesa, porque también nos permite sensibilizar a la población, ¿no? Hay gente que dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy quedando sin casa? ¿Por qué está sucediendo esta situación? Y esto es justamente parte de la sensibilización que podemos llevar a las comunidades. Yo coincido totalmente contigo. Está el tema del neoliberalismo, sí, pero creo, vinculado al tema a la parte legal, sí, pero creo que en el fondo está el tema que tú decías, Sebastián, de la burocratización, que en el caso de Hugo lo maneja como la gubernamentalidad, ¿no? También vinculado al tema de la política económica que ejerce el Fondo Monetario o las organizaciones internacionales, que nuevamente no sabemos quiénes son. Hay corporativos detrás y hay muchos intereses detrás de estas organizaciones que endeudan, no nada más, lo dice Sassen, no nada más a los estados, a los empresarios y también a las familias, ¿no? En el día a día, y es a nivel internacional. Entonces, esa soberanía de Estado como tal está cambiando, o sea, ya no es nuestra, depende totalmente de intereses que no sabemos nuevamente quién es el enemigo, y por eso yo sigo cuestionando esta cuestión de Estado de excepción, porque vamos, son muchas las personas que pueden entrar en grupos de vulnerabilidad, ¿no? En ese sentido, la pregunta es, bueno, o mejor dicho, el texto de Zajac en el capitalismo Gore nos menciona que hay ciertas burbujas en donde se puede respirar, en donde el neoliberalismo y el sistema no te come del todo, ¿no? La pregunta es cómo llegar a esas burbujas y cómo meterles más aire para poder salir de este consumo, de este extractivismo que está sucediendo y que nos está llevando a la muerte, no nada más a la nula vida, como en el sentido antropocéntrico, sino también, ya lo comentaban ustedes, en el tema ambiental, la extracción que hay, no nada más es México con el crimen organizado y las corporaciones, o la Lacandona, o la Amazonas, es a nivel internacional. China es el primer país más afectado, después Myanmar, y después me parece que Colombia o Brasil, y luego México, en los países que no nada más se extrae materia prima, flora y fauna, que se trafica ilícitamente, pero también que son países de traslado, ¿no? Que venden y pasan por ahí. Ahora, este consumo también de bienes naturales y de flora y fauna se produce en algo, ¿no? Esa tecnología que ahora, por ejemplo, utilizamos los paneles solares, ¿de dónde sale?
¿no? El litio, por ejemplo, ¿qué va a pasar con él, ¿no? Entonces, es este cuestionamiento que creo que deberíamos descentralizar en el tema de la gubernamentalidad, en cómo un grupo en el poder nos oprime, ¿no? Y nos despoja de todo para llevar cierta dinámica que ni siquiera sabe quién es el enemigo. Lo que sabe es que tiene que pagar una deuda al Fondo Monetario Internacional y que en ese sentido el gasto social se tiene que reducir, pero más allá de eso no hay un cuestionamiento, no hay una capacidad crítica ni del Estado, ni de la sociedad civil, ni de los académicos, ni de las familias, porque es un caos, ¿no? No hay claridad en cuanto a qué es lo que sucede. Perdón, le cedo la palabra a Obed y posteriormente a Hugo. Pues bueno, muchas gracias por la presentación, Hugo, por el texto que compartiste, y también por los comentarios, ¿no?, de mis colegas aquí en esta mesa. Yo tengo un par de comentarios en el sentido de la categoría misma de ciudadanización. Y es interesante porque justo en la mañana leía algo en relación a Hannah Arendt, ¿no? De hecho, Agamben bebe mucho de la idea de origen de totalitarismo de Hannah Arendt, donde retoma esa vida desnuda o el bare life, ¿no? Que como ahí es donde empezaría un poco a pensar la Agamben. Pero es interesante porque un poco el argumento ahí es que quizá no hay desciudadanización porque desde la Carta de los Derechos Universales del Hombre ya se ve una fractura ahí, ¿no? O sea, nunca hubo ciudadanización desde un inicio, porque la fractura se da entre el primer artículo y el segundo artículo de la Carta. El primer artículo dice, todos los seres humanos tendrán estos derechos, y el segundo es, el Estado es el que estará encargado de llevar a cabo estos derechos. Obviamente aquí siempre la figura del migrante, del foráneo, del extranjero, del refugiado, pues siempre está en una posición donde nunca puede tener ese reconocimiento de ciudadanía. Eso por un lado, simplemente como para pensarlo. Lo segundo es que quiero conectar un poco con el Estado neoliberal y lo que tú mencionas, Hugo César, en la paralegalidad y cómo lo ves ahí, ¿no? Porque, o sea, es verdad, o sea, cuando se habla de Estado neoliberal, ahí el debate, bueno, pues lo que he leído es, hay dos teóricos que inspiran esa noción de neoliberalismo, ¿no? Foucault, por un lado, que el tema de Foucault es interesante porque expande, me parece ser, a una dimensión no solo política, ahí entra el elemento del individuo, de las subjetividades, ¿no? Que tal vez tiene que ver con esa distinción entre gubernamentalidad y la burocratización. O sea, la gubernamentalidad tiene al parecer un eje de autonomía, el individuo puede a sí mismo autocontrolarse o en este caso autoemprenderse, ¿no? En esta vertiente. Y por el otro lado está el marxismo, ¿no? Que está en este juego de contradicciones, operaciones, y obviamente hay una lucha de clases de una élite que impone sobre el resto, etcétera, y que siempre está en una vertiente de crisis y evitar ese potencial, digamos, de fractura del propio sistema para crear algo novedoso. Eso es por un lado, pero me llama la atención el tema de la violencia. ¿Cómo puede entenderse ese elemento de la violencia? Ahorita estoy leyendo yo a Rosana Reguillo con este libro de Necromáquina y habla mucho de violencias, pero violencias simbólicas. Entonces eso me hizo pensar que tal vez la categoría de violencia tal vez está fracturada también, ¿no? Porque desde Weber, vean la categoría que define desde el Estado, el monopolio de la violencia física, ¿no? Una violencia física, pero la violencia física no es la misma que una violencia simbólica, ¿no? Pero también hay el italiano, Losaretti habla de una forma de violencia financiera en el sentido de la deuda, ¿no? O sea, puede haber otros marcos de diferenciación de la violencia que a lo mejor igual ya no nos atrapa con la categoría convencional de un Estado neoliberal, y por eso es que ahí algunos autores se han atrevido a decir que estamos en una especie de lucha entre dos estados o los paralegalismos, ¿no? Donde la violencia, al parecer, cómo se define o cómo no se define, pues juega un papel ahí interesante en ese ámbito. Ese es el otro comentario que quería mencionar. Y finalmente el tercer comentario, hay ejemplos, y creo que también lo trabaja Reguillo, ¿no? De cómo es posible que
dentro de la misma cárcel, el narcotráfico o líderes de narcotráfico operan sus grupos de narcotráfico. Es decir, la cárcel en sí mismo tampoco es un espacio de reclusión o un espacio que reduce esa autonomía o esa capacidad de los grupos narcotraficantes, sino que también ahí se vuelve un espacio de protección para llevar a cabo pues los mecanismos legales o sus mecanismos de violencia o ejecuciones o también incluso negocios, ¿no? Entonces también pensar un poco esa cárcel como otro espectro, que igual no sé si eso pueda funcionar en Francia desde los marcos de Foucault o incluso en los Estados Unidos, y tal vez ahí entendría yo, Sebastián, que a lo mejor igual esa noción de cárcel en el contexto latinoamericano pues tendría que estar jugándose en otros ejes de significación. Pues bueno, muchas gracias, era lo que quería compartir. Adelante, Hugo, tienes el escenario. Pues muchas gracias. Híjole, son muchísimas cosas, pero creo que podemos tomar la idea de soberanía como el eje para articular, ¿no? Lo que se ha dicho aquí. Entiendo muy bien lo que dice Sebastián, ¿no? Porque es un asunto de la diferencia en cómo se han constituido los estados en América Latina y cómo se constituyó el estado en Europa, ¿no? Al principio, que son los reflejos o cómo se quiere o cómo se quiso constituir el estado. Y la búsqueda de soberanía entendida está como autonomía, ¿no? Autonomía territorial, ¿no? Autonomía de gestión del territorio, de los recursos de las poblaciones dentro de un entorno específico. Y bueno, siempre ha habido una serie de procesos de dominación, de colonialismo, que no han permitido de alguna manera el ejercicio total de esta soberanía en ese sentido, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en El Salvador, que ya mencionaba, un estado muy pequeño, un país con menos de 7 millones de habitantes, con un montón de problemas sociales, pero con un sistema político muy interesante que surgió después de la Guerra Civil de los 80, que terminó en el 92, y que permitió un sistema de partidos que, por ejemplo, ya en el 2009, el FMLN, el Frente de Liberación Farabundo Martí, que era la guerrilla, convertido en partido, llegara al poder. Y no solamente tuvo un periodo, tuvo 2 periodos, y Bukele, el actual presidente, es un candidato independiente. Es un sistema democrático, ¿no? Electoral, que permitió esto, ¿no? Cómo se establecían, ¿no? Cómo se relacionan las fuerzas políticas, a pesar de ser profundamente corrupto. O sea, es un país profundamente corrupto que de alguna manera desentona con lo que pasa en la región, ¿no? Sobre todo Honduras y Guatemala, Nicaragua, etcétera. Y lo que ha hecho Bukele pues, es el ejercicio de una soberanía más en el sentido de Schmitt, es decir, este poder de imponer un estado de excepción y además de responderle y de rechazar la injerencia de otras naciones, ¿no? La injerencia internacional. ¿Cómo se logra? Pues puede que sea eso posible, pero desde las dimensiones del propio Estado. Y esta posibilidad le ha permitido violar los derechos de sus ciudadanos de una manera flagrante, ¿no? De una manera además mediatizada, espectacularizada, y sobre todo, y eso es lo más interesante y hasta cierto punto, o no sé, hasta cierto punto muy triste, la población de El Salvador, la mayoría de los salvadoreños a favor y hasta un tanto felices con este resultado, ¿no? Eso me lleva como también a la pregunta sobre la prisión y sobre el campo.
Agame lo deja muy claro, la prisión no es el campo, ¿no? No es lo mismo y no es la misma, no es el mismo mecanismo, ¿no? El campo es ese espacio en donde sin haber cometido necesariamente un delito, se pierden todos los derechos y además no hay un proceso judicial, no hay un proceso burocrático, simplemente se mete ahí para ver qué pasa, ¿no? Y entonces queda en una indeterminación jurídica. No se es culpable, pero tampoco se es inocente porque no se es en realidad nada que pueda acceder a ello. El caso de los centros de detención migrante es eso, porque solamente se cruzó una frontera de manera irregular y eso lo lleva a estar ahí esperando alguna resolución que pueden ser hasta 6 meses y en Europa hay espacios en donde son hasta 9 meses, ¿no? Incluso hasta año y medio cuando hay condenas que no llegan a ese tiempo. Sin embargo, ¿qué tan la idea de estar dentro del derecho, ¿no? Y me parece que ahí es cómo se ejerce el derecho y qué tanto acceso a la justicia se tiene en nuestros países. En México uno puede ver, por ejemplo, el número de personas que están en proceso, es decir, que no tienen una condena, y es casi la misma proporción, ¿no? No tengo exactamente el dato, pero es casi el mismo número de gente que está bajo proceso que gente que ya está condenada y llevan años en prisión, es decir, les pueden dar una condena que incluso sea menor a la que ya llevan en prisión. Creo que también se juegan procesos de impunidad, ¿no? De corrupción, de cómo se configura la relación entre pues, el sistema judicial, ¿no? O la impartición de justicia, o lo que pueda hacer ese tipo de circunstancias. Lo que me parece interesante en cómo las prisiones, como decía Obed, las prisiones en Latinoamérica no son un reflejo de la sociedad que las permite, ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿No? La mayoría, hay una racialización y también un sistema, un asunto de clase de quienes ocupan las prisiones en México. Quizá no tan evidente como puede ser en Estados Unidos, pero sí hay digamos, el primer delito que cometen muchas veces es el ser pobres, ¿no? El no tener cómo agilizar, ¿no? Cómo aceitar el sistema judicial con las corruptelas, con el pago a los jueces, etcétera, etcétera, y estar en procesos larguísimos, para poder saber cuál es su verdadera situación jurídica. Y la ocupación bueno, estaba el caso de Topo Chico en Nuevo León, creo que en Coahuila también un reclusorio totalmente ocupado en ese caso creo que eran los Zetas, o en Puebla, ¿no? Que hace poco desmantelaron lo que le llamaban el pueblito, ¿no? Que era dentro de la prisión, de una prisión en Puebla, cerca de la ciudad. Tenían restaurantes, cantinas, creo que hasta table dance, una ciudad dentro de la penitenciaría en donde se compraba de todo, ¿no? De drogas, alcohol, todo, y hasta rentaban los espacios. ¿Cuánto tiempo duró eso? Hasta que alguien extrañamente se dio cuenta de que existía ese lugar. Pero también podemos ver cómo se convierten en espacios ocupados por los presos, ¿no? Y este es un asunto de pura corrupción, ¿no? O sea, cómo estos elementos se van juntando y tenemos que ver también, no quiere decir que no exista la corrupción en los espacios
de observación clásicas que hizo Foucault, pero recuerdo muy claramente cuando Foucault habla precisamente de vigilar y castigar, que dice más o menos, palabras más, palabras menos, dice, el sistema de penitenciario o la cárcel nunca funcionó para lo que se supone que debía funcionar. ¿Por qué se mantiene? ¿No? ¿Por qué se mantuvo cuando desde el principio se le criticó acremente? Y dice, bueno, porque es un espacio que permite generar ciertos procesos para administrar unos recursos que el Estado no puede administrar de manera legítima, ¿no? Es decir, desde la producción de criminalidad, ¿no? O de la delincuencia, como incluso una clase, incluso la desactivación del delito, la desactivación política del delito, ¿no? La unidimensionalización de los sujetos delincuentes, y todo esto genera una economía o unas economías que necesitan ser administradas, y es a partir de la prisión y de la producción de esta delincuencia y demás que se va generando todo eso. Y eso lo está hablando para el siglo XIX, ¿no? Lo que pasa en nuestros países es pues, todavía más desbordado, ¿no? En este tipo de circunstancias. ¿Quién controla? ¿Quién gobierna? Pues, ¿no? Estos gobiernos internos, ¿no? ¿Quién decide? ¿Cómo se transan, ¿no? Toda la cotidianidad de esta vida. Y para cerrar esta intervención también, obviamente hay en términos analíticos, una búsqueda de diagnosticar, ¿no? Es decir, que estamos aquí, ¿no? Esto es lo que hay. Esto es lo que está sucediendo, más o menos, dependiendo del enfoque, dependiendo de lo que se está observando. Pero también creo que hay que buscar la parte de la agencia de los sujetos, ¿no? Es decir, los sujetos, a pesar de que estos enfoques y estas aportaciones teóricas nos hacen sentir que los sujetos son víctimas absolutas, ¿no? Que las personas no tienen ninguna cualidad de agencia, ni de resistencia, ni de oposición frente a lo que sucede. Creo que también habría que, o hay que pensar cómo, a pesar de, ¿no? A pesar de estar en un espacio en el que pareciera que no se puede vivir, se vive, ¿no? Y se construye a partir de la cotidianidad y de las relaciones en una prisión, en un espacio de movilización o de desplazamiento, ¿no? Como hay una vitalidad, ¿no? A pesar de como decía, creo que fue Otón, ¿no? De que pareciera que la humanidad está llegando a su límite, pero a fin de cuentas me parece que así surge de alguna manera la sociología, ¿no? Preguntándose por qué esto, ¿no? La sociedad que parece ser tan frágil, que parece que en cualquier momento se va a terminar, ¿no? Que cualquier chispa va a destruir la posibilidad de las relaciones sociales o de la sociedad, se mantiene, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas fuerzas, esas energías, esas potencialidades que la sostienen, ¿no? Que la mantienen a pesar de que sí, si uno ve media hora la televisión viendo noticieros, pues parece que no pasamos de mañana, ¿no? Y sin embargo, mañana lo más probable es que esté, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Hugo. Pues no sé si ustedes, compañeros, tengan alguna otra pregunta. Yo la verdad tengo muchas inquietudes, salí con más inquietudes. Particularmente me quedo con esto que señalas al final, ¿no? El tema del agency, de la agencia de los sujetos, como independientemente de esta revictimización que hay, que llamamos nosotros el sistema, pero pudiese ser la gubernamentalidad o la soberanía, hay distintos tipos de agencias, ¿no? Y entonces hay gente que se está inclinando por el crimen organizado y es parte de, y es una forma de resistir, ¿no? Ciertas bioresistencias, pero que a la vez hay una depredación ambiental, ¿no? Y bueno, la verdad es que me quedo con
más inquietudes que respuestas, ¿no? O sea, sé que tengo que seguir trabajando este tema vinculado a la gubernamentalidad, al tema de la soberanía, al tema de lo que ya señala Sayak Valencia, ¿no? Cómo generar estos espacios de burbujas para que nos permitan respirar y ver ver otras formas de vida posibles, ¿no? Porque pues pareciera ser que ahora sí que todo está mal, ¿no? Hay tantas situaciones tan extremas como feminicidios, como desapariciones, el tema de los homicidios dolosos, pero si nos vamos a Estados Unidos está el tema del consumo de drogas, que está una nación zombie, ¿no? Si nos vamos a Argentina, pues otras características, ¿no? Entonces, esto es un problema global y tenemos que empezar a concientizar, ¿no? Qué es lo que está alterando esa soberanía que aunque, por ejemplo, México quisiese cambiar el escenario, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, implica un tema generacional. Adelante, Fabricio, te doy la palabra. Sí, no sé si tenías planeado otra situación o querías otra pregunta o rebotamos un poquito. Y ahora, igual brevemente, para traer a colación el trabajo de Saskia Sassen, que tiene varios, ¿no? Desde Sociología de la Globalización y bueno, y que trabajamos de expulsiones, que es brutalidad y complejidad de la economía global. Entonces ahí es como marca históricamente el paso de unas lógicas sistémicas de relativa inclusión en el siglo XX, especialmente con la construcción de los estados de bienestar o los milagros económicos, así llamados, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la época dorada del capitalismo, en fin, esos 30, 40 años hasta el advenimiento, ¿no? O la imposición incluso manu militari del neoliberalismo, primero en Chile, en Argentina quizás y luego ya electoralmente, pero con un costo social y protestas muy, muy graves entre Estados Unidos de Thatcher y el Reino Unido Estados Unidos de Reagan y el Reino Unido de Thatcher y luego todo lo demás, la secuela latinoamericana, etcétera, en que cambia la lógica a pesar de que pobreza, exclusión de manera general o desigualdades había, pero la lógica, por lo menos del sistema predominante a nivel productivo, económico, etcétera, desde el Fordismo, el Taylorismo, el crecimiento que se pensaba indefinido, hasta los choques petroleros de los 70 por lo menos, pero que luego siguió un rato más, aún con inflación y desempleo, pero digamos, en toda esa historia era la lógica de la inclusión, pero de manera planeada en parte y por evolución tecnológica, comunicacional, y cómo de la propia globalización y cómo esa fue encauzándose por parte de los estados y del sistema global, se ha direccionado a la expulsión, más bien en un sistema, una globalización de cuño mucho más neoliberal. Digo, la etiqueta luego habría que definir adentro qué contiene, porque tampoco es tan objetivo, pero más o menos, y que la última fase, los años 2000, es además neoliberal y altamente financiarizada, que ya encarna dentro de sí a nivel constitucional en los países, a nivel de las instituciones del sistema global que se reinventaron y cambiaron su función, porque el Banco Mundial y el FMI no nacieron para hacer lo que hacen ahora, eran bancos de fomento, la tradición del banco del fomento estatal que ayudaba a los países, entre comillas, que llegaban tarde a la industrialización, ¿no? Para desde la inversión pública retomar ese camino de manera, esa idea del progreso, del desarrollo, ¿no? De banco de fomento pues se convierte en otra cosa, en el neoliberalismo, el FMI de fondo, de préstamo, supuestamente de ayuda y que la reconstrucción de Europa y Corea del Sur y los aliados, Taiwán, etcétera, ya en otra época va cambiando su función, y lo conocemos bien en América Latina, y el GATT, ¿no? El Agreement on Trade and Tariffs que cambia a OMC ya en los 90, etcétera. Ya el andamiaje, aún con los mismos nombres, bajo hegemonía estadounidense global, cambia. Entonces llega en una fase neoliberal efectivamente estructural, es decir,
que ha penetrado, a lo mejor no del todo y no en todos los niveles igual, pero dentro de las constituciones políticas y en el andamiaje jurídico, institucional, etcétera, muy difícil de desmantelar. No creo que sea imposible. Finalmente, tanto la globalización que parece inevitable o ¿no? Son como el neoliberalismo o esos cambios que parecen estructurales, son creaciones humanas y políticas e históricas, ¿no? Entonces, eso deja esperanza que puedan ser matizados, cambiados, analizados, y que hasta las mentalidades poco a poco cambien, y yo hasta lo percibo, ¿no? De alguna manera, lo hemos visto en México quizás en los últimos años, y hasta desde los 90 con el surgimiento del zapatismo, bueno, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la luz pública, como esa hegemonía neoliberal, al menos en el discurso, en ciertos ambientes, ha ido desmoronándose después de 2008, por ejemplo, en el mundo incluso. Hegemonía, es decir, política, coerción, cambio estructural, más consenso. O sea, la parte del consenso, cuando menos, ya está muy, muy deteriorada, me parece. No del todo, y regresa bajo formas raras, disfrazadas de falsa socialdemocracia, por ejemplo, en el discurso político, al menos de las derechas mexicanas, ahora todos socialdemócratas, como que se le viste de algo bonito, o que suena social, etcétera, pero sí está bastante desprestigiado. No así dentro de la Constitución, dentro de lo que hasta el pensamiento común, todavía la sabiduría convencional, como se le llama en ciencias económicas, pero también en lugar, pues, en pensamiento común de la gente, y que entonces creo que sí existe ese Estado neoliberal cuando es que ya se conformó para que dé esa ayuda sistémica, como le dice Sassen, o sea, el andamiaje que se construyó da ayuda, otorga ayuda sistémica hacia la desigualdad para ciertos sectores, ¿no? Más ligados a las finanzas, al despojo, al gran capital o a cierta concentración político-económica y así, ¿no? Entonces, bueno, eran las consideraciones para traer a colación Sassen. No sé si desvié un poquito. No. Pues era rebotando a lo que decía Hugo. Sí, muy bien. Bueno, va Otón y luego Beth. Sí, ahora que Fabricio mencionaba las instituciones de desarrollo, recordé un pasaje que vimos un poco en clase sobre la crisis del canal de Suez, que Nasser trató de construir una presa e insistentemente pidió apoyo al Banco Mundial, se lo negaron persistentemente, entonces dijo, bueno, pues como no tengo dinero, entonces voy a nacionalizar el canal, y eso provocó una tormenta con los franceses y los británicos. Entonces los británicos montaron una provocación para hacerle la guerra a Egipto, ¿no? Y gracias a la correlación de fuerzas internacionales, no lo asesinaron, pero pues tenían todo el plan de hacerlo, ¿no? Entonces, pues así se las juegan esos poderes. Yo creo que una vertiente interesante sería lo que mencionó Hugo de las alternativas, ¿no? ¿Qué salidas puede haber? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el planteamiento de Joan Martínez Alier de la economía ecológica, que prácticamente dice, bueno, los fundamentos de la economía neoclásica están totalmente equivocados, ya ahorita no podemos entender la economía sin ponderar la cuestión ambiental, entonces por eso se llama economía ecológica, porque es integrar esas dos dimensiones y hacer una revaluación completamente distinta de cómo funciona la economía mundial, los procesos y los fenómenos, ¿no? Están también los teóricos del decrecimiento, está el ecofeminismo, las luchas que se han dado, bueno, evidentemente el pensamiento decolonial, que tiene una raíz histórica súper interesante sobre cómo han sido nuestros procesos nacionales. Yo creo que es muy valioso que desde la academia se planteen resistencias intelectuales a este alud neoliberal que pues realmente yo no veo que tenga una salida decorosa, ¿no? Y al tema también ecológico, porque al menos en el caso mexicano, en un estudio que hicimos, en el 2021, que fue el año de la pandemia, asesinó el crimen organizado a 54 activistas ecológicos. Así de importante es el tema ambiental, ¿no?
Hay millones de refugiados climáticos y el Sí. problema no va a ser más que ascender y ascender y ascender si no se toman también como ciertas medidas desde la reconstrucción de lo local. O sea, la defensa del territorio es un concepto muy profundo e importante ahora. Sí, tenemos que replantear con seriedad los conceptos, ¿no? Y poner un alto, ¿no? O sea, hasta aquí basta, ¿no? Obed, ¿te doy la palabra? Sí, quiero ligar justamente con lo último que se comentó del territorio y también con la cuestión de la noción de Estado. Fíjense que yo pues estaba tratando pues de entender este nuevo fenómeno, o sea, si hay un nuevo Estado o si no, y llegué a una idea interesante que había pensadores pensando que hay una idea de un Estado post-westfaliano, ¿no? Es decir, un pensamiento que dice que el Estado moderno se funda después de los tratados de Westfalia, donde pues se establecen ciertos criterios. Y es interesante porque está el elemento de la soberanía, ¿no? Y pues digo, hay un ABC de la definición de soberanía, que es territorio justamente, población, el elemento de la administración. Pero digo, hay una vertiente negativa, ¿no? No sé si negativa, pero hay una lógica de bélica, lógica de guerra, la posibilidad del Estado de hacer guerra, de defender sus territorios, obviamente está ahí. Y entonces los que suponían que había un nuevo Estado post-westfaliano, pues consideraban que pues esa rúbrica estaba en cuestionamiento, ¿no? La noción de soberanía, el incremento de instituciones internacionales, ¿no? Instituciones financieras, económicos internacionales que pues derivaban en que pues los marcos macroeconómicos ya no eran liderados ni llevados por la agenda estatal, sino que había otro tipo de actores. Pero también hay quienes piensan que igual esa lógica de guerra pues pasó a otro nivel, ya no se puede hablar de nacionalismos. Ahora, yo lo que veo últimamente es que, pues después del ataque terrorista del 2001, pues yo creo que más bien sí ha habido un énfasis mayor en estas formas nacionalistas, lo hemos visto, ¿no? Con el tema de regionalismos a nivel global, o sea, Ucrania pone otra vez estas lógicas de guerra. Y entonces, con respecto a los federalinos, vean formas de desterritorialización, ¿no? Y entonces yo pienso que tal vez dentro de esta forma de salida muchos piensan que, bueno, al menos yo pienso que deberíamos darle una dinámica un poco romántica a la soberanía, ¿no? O sea, porque la soberanía viene de la idea del poder del pueblo, obviamente después de las revoluciones. Y yo creo que tiene que ver un poco con centrar ahí y repensar esas categorías, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no he pensado mucho más sobre ese siguiente paso, pero yo creo que está ahí otra vez el tema de la territorialización, creo que está el tema de la naturaleza, que a lo mejor igual en ese estado westphaliano nunca hubo un énfasis o una relación más equilibrada con la naturaleza. Yo creo que en ese sentido tendría uno que hacer una reflexión potente, ¿no? En ese nivel. Pero bueno, gracias. Sí, salir del antropocentrismo, ¿no? Ya de entrada, ¿no? Hugo, no sé si quieras... Sebastián, y luego Hugo para cerrar la No, cortito, recuperando y ganando estas últimas intervenciones de la mano de este tema de la soberanía y recuperando las categorías que propone Hugo en su trabajo, pensar tanto el ejercicio de la ciudadanía como también la soberanía sobre un trasfondo que nos ayude, yo diría, a recuperar una cierta dimensión de lo universal, como desafío de los tiempos por venir, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, de acuerdo a prácticamente todos los autores que hemos estado aquí mencionando, de los cuales nos nutrimos y nos resultan estimulantes e interesantes, ha habido ahí una suerte como de señalamiento a todo lo que tenga que ver con lo, yo diría, no lo universal, sino lo universalista, como un proceso de homogeneización, de aplastar las diferencias y de ampliar fronteras que en última instancia se embanderan en la libertad, pero difunden formas de opresión, y ha estado muy bien romper con todo eso. Lo que pasa que, esto como hipótesis o como sospecha, es posible que al articular nuestras formas de rechazo al universalismo,
hayamos terminado entendiendo que lo que había que hacer era prescindir de la pretensión por lo universal. Yo propondría, brevemente por lo menos, recuperar la idea y tratar de pensar si no se trata justamente de hacer a un lado el universalismo no euroatlántico, eurocéntrico, para ver qué otras formas de lo universal podemos llegar a componer, construir, a qué otras formas de lo universal podemos llegar a aspirar, en vistas de todas estas dificultades que hemos mencionado, poco menos que como formas de defensa, entiendo. Bueno, y ahí justo creo que se desconectó Zulia, entonces me parece que te iba a dar la palabra a vos, Hugo. Sí, gracias. Bueno, sí, también pensar en qué medida una forma de resistir a los procesos que promueve el neoliberalismo como forma más contemporánea del capitalismo sea el fortalecimiento de los estados o su, digamos, el sueño anarquista y hasta comunista de la disolución del Estado, ¿no? Pero bueno, si ahora hay una ideología que quiere combatir la posición o la fuerza del Estado, pues eso es lo que se conoce como anarcocapitalismo, ¿no? Y que, bueno, ahí si Sebastián quizá lo tenga más presente por la figura de Milei, ¿no? Y de cómo se pretende no solamente adelgazar al Estado, sino limitarlo en su acción de organizador social, ¿no? De fuerza que garantice la posibilidad de que los sujetos ejercen los derechos más fundamentales, por lo menos los mínimos, ¿no? Los más, el derecho a la vida, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que de repente pareciera que en nuestro país no hay esa posibilidad, ¿no? Ante las terribles circunstancias que vivimos y que viven. Hay un estudio reciente que habla más o menos como que el 85 o 90% de la población en México, en términos territoriales, tiene una relación más o menos cercana con la delincuencia organizada, ¿no? De una u de otra manera, su vida cotidiana está tocada por la actividad de la delincuencia organizada. Y pareciera entonces que podemos pensar en que no existe o que es un Estado fallido. A mí me parece que más bien es cómo se articula y a partir de qué búsquedas y de qué necesidades y de qué intereses a qué intereses responde, ¿no? Y en términos de esto que decía Sebastián al final, de lo universal, casi como la idea kantiana, ¿no? De un Estado global, ¿no? O mundial. Yo creo que la búsqueda tendría que ser a partir de la ciudadanía universal, ¿no? De la posibilidad de que, así como fluyen sin ninguna restricción o con mínimas restricciones los capitales y los productos, pues los seres humanos tuvieran la posibilidad de fluir y de desplazarse libremente con la posibilidad de garantizar sus derechos más elementales, es decir, que deje de existir esta idea de la ilegalización de la migración, que produce también, como decía Zulia hace rato, ¿no? Esto de Esteves, ¿no? De la administración del dolor, ¿no? Incluso la mercantilización del dolor también, ¿no? Y como decía también Zulia hace rato, pues sí, es bueno, yo creo que una de nuestras funciones como académicos, como estudiosos, pues más que hallar respuestas
es buscar la formulación de preguntas más complejas, ¿no? Más interesantes. Porque sí, yo me declaro incompetente para ofrecer respuestas a la complejidad de este mundo, que además, según donde estemos, según como observemos la realidad, pues encontraremos fenómenos contrastantes que difieren de lo que estamos observando y complejizan lo que nos estamos preguntando. Y pues agradecer otra vez a Zulia y a los colegas esta charla tan estimulante. Al contrario, Hugo, un placer. Y es que sí, la situación es que es un contexto hiper complejo, ¿no? O sea, ya la complejidad se quedó corta y aquí estamos deconstruyendo, reconstruyendo las veces que sean necesarias. Para eso es el seminario. Para eso ya también hay amigos como tú, como el doctor José Manuel Valenzuela o la doctora Sayak Valencia, con las que interactuamos y convivimos. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes su tiempo, su participación, su diálogo. Me queda claro que aquí no termina. Mencioné al principio que esta es la penúltima sesión, pero es porque tenemos que seguir ese análisis, esa investigación. Tenemos pensado escribir un libro, ¿no? Con algunos integrantes de aquí del seminario en inglés. Entonces tenemos que concentrarnos ahora en eso. Y no quiere decir que aquí se termina la dinámica, por supuesto que sigue y sigue recargada, ¿no? Reloaded, con más amigos, con más dinámicas. Y bueno, pues agradecerles a ustedes y a todas las personas de aquí del instituto que que hacen posible justo esta videoconferencia. Agradecerles todo su apoyo. Y también mandamos un cordial saludo pues a todos los colegas que mencionamos, amigos de este seminario. Y bueno, pues hasta pronto, no nos despedimos. Y pues muchas gracias de nueva cuenta. Saludos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chau, chau.